Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a la sala de estudios, por el momento virtuales. Nocete ipsum, conocimiento de sí mismo. Entregamos 50 temas sobre el despertar de la conciencia, fundamentado en los 4 pilares de la sabiduría universal: psicología o filosofía, ciencias herméticas, arte, el arte de amar, y místico, religión. Entonces, estos 50 temas los entregamos todos los jueves a las 7:30, hora México, Ciudad de México. Todo el curso es completamente gratuito y les traemos un conocimiento bastante revolucionario e importante que nos puede aclarar muchísimas cosas acerca del desarrollo espiritual y acerca de nosotros mismos. Así que los invitamos a suscribirse al canal, a darle like a la página, a compartir las enseñanzas, a participar y a conocer estos temas que son de verdad muy importantes para el despertar de la conciencia. Mi nombre es Víctor Guzmán González, transmito desde Mérida, Yucatán, México. Muy contento, con energía, refresquito, y pues vamos a dar inicio entonces al tema de esta semana, que se titula evolución, involución y revolución. Así que les pedimos poner sus celulares en silencio, les pedimos mente abierta, les pedimos escuchar atentamente, sin pensar, para que lleguen las revelaciones a través del desenlace del tema. Digo sin pensar porque a veces mientras pensamos dejamos de escuchar. Entonces, para escuchar hay que dejar de pensar, ¿sí? Ya después se podrá reflexionar profundamente de manera individual sobre el tema e ir aclarando las inquietudes que vayan saliendo, ¿no? Objetivo de este tema: estudiar de dónde venimos, lo que hacemos en este mundo físico, planeta Tierra, y estudiar para dónde vamos, nuestro futuro, pero no un futuro inmediato de una semana, un mes, un año, sino el futuro de después de la muerte física, ¿sí? El futuro del alma. Vamos a estudiar qué es la evolución, qué es la involución y qué es la revolución. 3 conceptos importantísimos para despertar la conciencia. Si entendemos esto, vamos a dar un paso muy importante en nuestro propio despertar. Y vamos a estudiar qué es la rueda del samsara. Si la rueda del samsara es un concepto budista que explica el porqué y el cómo de la existencia humana en el planeta Tierra. Y pues vamos a hablar de la rueda de samsara, que está completamente relacionado con lo que hacemos aquí, de dónde venimos, lo que venimos a hacer y para dónde vamos. Se puede explicar muy bien a través de este concepto budista de la rueda del samsara. Así que vamos a hablar de este concepto también. Recordemos que estas enseñanzas gnósticas son universales. Entonces, podemos hablar de budismo, podemos hablar de hinduismo, podemos hablar de catolicismo, cristianismo, de la filosofía egipcia, de la filosofía griega, ¿sí? Podemos hablar de diferentes temas, de diferentes culturas, de diferentes religiones, sin estar comprometido con ninguna en particular, sino estudiarlas únicamente con el fin sincero y humano de querer comprender la vida, ¿no? Interesante estudiar el tarot egipcio, que el tarot egipcio tiene un significado mucho más profundo y trascendental al actual. Tenemos muy relacionado el tarot egipcio
con ese juego de cartas en donde vamos a conocer nuestro futuro, en donde vamos a conocer si tal persona es el amor de mi vida, o me va a dejar, o me va a cambiar por otra, cosas así que están muy ligadas a la superstición y también al pseudoesoterismo. El tarot egipcio, sí, este conjunto de cartas de arcanos mayores y menores, sí, que son pues unas cartas con unos dibujitos, tiene muchísimo significado espiritual. ¿Y cuál es ese significado? Bueno, en cada carta, a través de las figuritas y de los símbolos, están representados los procesos iniciáticos de cualquier persona que quiera despertar su conciencia. Es decir, que una persona que pasa de la ignorancia total a la sabiduría total pasa por diferentes experiencias. Estas diferentes experiencias están simbolizadas en las cartas del tarot. Además, también están simbolizadas las leyes de la naturaleza. Entonces, más allá de tirar cartas para conocer el futuro, las cartas del tarot sirven para conocer el camino espiritual con sus leyes, con sus condiciones, con sus obstáculos, con sus dificultades. Sí, así que el tarot egipcio es bien interesante. Y vamos a hablar de la carta 10 del tarot, que es la que estoy mostrando en pantalla. Esta carta se le titula la retribución. Y vemos aquí una rueda, que es la rueda de Ezequiel, que es la rueda del samsara, ¿sí? Tenemos aquí una persona que está girando esta rueda, ¿sí? Que esta persona en el antiguo egipcio se le conoció como Anubis. Esta persona que está de cabeza bien puede ser el dios Tifón o puede ser un humano que está siendo víctima de el movimiento que Anubis genera con la rueda, ¿sí? Tenemos otros elementos que no voy a explicar porque no es el caso, sino el caso es mostrar cómo en el tarot egipcio está representada la ley que vamos a explicar el día de hoy, que es la ley de evolución o involución. Entonces, ¿qué nos dice esta carta del tarot que se titula la retribución? Nos dice que siempre de un progreso viene un descenso, que todo lo que nace tiene que morir, que todo lo que sube tiene que bajar, que todo lo creado algún momento será destruido, lo victorioso derrotado y lo empoderado debilitado. ¿Sí? Es decir, hay una retribución, es decir, que después de un tiempo de frío, tiene que venir un tiempo de calor. Y el calor, pues es una retribución climática, ¿sí? Por el frío que se presentó anteriormente, ¿no? Siempre que aplicamos una fuerza para una dirección, aparece una fuerza en dirección opuesta de manera natural que va a detener esa fuerza aplicada según las leyes de Newton. Ahí está la retribución. Aplicamos una fuerza para un sentido y la ley de la vida, de la naturaleza, saca una fuerza en sentido opuesto. Hay una retribución, hay una compensación. Está relacionada con la ley de ritmo del equivalión, ¿sí? Entonces, en todo lo que sube tiene que bajar, todo fluye, ¿sí? Esto se da por una ley de la naturaleza, que es la ley de la evolución y de la involución. Y esto está representado en la carta número 10 del tarot egipcio, donde Anubis pues está girando esa rueda. ¿Y qué es lo que pasaría con esta figurita? Que esta figurita que está atada a la rueda, en un momento va a empezar a subir a través del movimiento que genera Anubis, pero en otro momento va a empezar a bajar. Y así como sube,
así baja. Así como nace, muere. Así como crece, decrece. Así como viene el frío, luego viene el calor. Así como viene la lluvia, luego viene la sequía. Así como viene la victoria, luego viene la derrota. ¿Sí? Tratemos de acordarnos, por ejemplo, de los romanos. El imperio romano poderosísimo. ¿Hoy dónde está? Se lo llevó la involución. Entonces, existe una ley en la vida, mis hermanos. Existen muchas leyes, pero la ley que vamos a hablar es una ley que se titula la ley de evolución y de involución. Esta ley, pues, nos quiere mostrar que las entidades, que los seres que se presentan en el plano físico, en el planeta Tierra, tienen una forma de expresarse. Si no se expresan de la nada, no aparecen de manera espontánea y de manera arbitraria, sino que tienen una forma de expresión. Y esta forma de expresión la da la ley de evolución y la ley de involución. ¿Qué nos dice esta ley? Que una entidad viviente, cualquiera, una planta, un animal, mineral, ser humano, cualquier cosa, ¿sí? Para poder expresarse en el mundo físico, primero va a pasar por un proceso de evolución. ¿Y cuál es este proceso? Pues es un proceso de surgimiento, de composición, de desarrollo, de crecimiento, de fortalecimiento. Si tenemos aquí, por ejemplo, las imágenes de una flor ya grande con sus hojas, su tallo, etcétera, no aparece de la nada con estas características. ¿Sí? Cualquier flor, cualquier planta siempre empieza con una semillita. Y esta semillita poco a poco empieza a germinar, empieza a crecer, se empieza a desarrollar. Aquí está la evolución. ¿Sí? Todos los seres vivos, cuando nacen en la creación, nacen a través de una constitución muy, vamos a decirle, primaria o muy básica. Y se necesita que las leyes de la naturaleza, a través del tiempo y a través de este concepto o esta fuerza de evolución, se aplique en esta entidad y que la lleve a crecer y a desarrollarse. Esto es lo que nos dice la ley de evolución. ¿Y qué nos dice la ley de involución? Nos dice que la evolución tiene un punto máximo, tiene un punto final. ¿Sí? Entonces, regresando al ejemplo de la florecita, empieza con una semilla que germina, entonces la planta va creciendo, saca el tallo, saca las hojas, crece, saca la flor queda grande, hermosa, colorida, llena de vida, y ahí llega a su punto máximo de evolución. Entonces, por las leyes de la naturaleza, le viene encima la involución. ¿Y qué es la involución? Pues es un proceso opuesto al evolutivo. Viene el decaimiento, viene la enfermedad, viene la vejez, viene la descomposición y la desaparición. ¿Sí? Entonces, vemos cómo la planta pues nace con una semilla, va creciendo, llega a un punto máximo y se empieza a morir, a marchitar, desintegrarse, desaparecer. Punto. Esta ley se aplica para todos los seres vivos. Aplica también para el humano, por supuesto, y lo sabemos muy bien. Cuando nacemos en este estado que llamamos bebé, que es un cuerpo muy básico, que es un cuerpo que todavía no tiene
una composición física, biológica, suficiente para poder ser independientes, ¿no? Entonces vamos a pasar por un proceso de evolución y de bebés nos volvemos niños y de niños pubertos y de pubertos adolescentes, de adolescentes adultos y en una edad más o menos como los 40 años llegamos al punto máximo de la evolución. Y entonces viene la ley de evolución, nos cae encima esta ley. Y empieza entonces la madurez, empezamos entonces con la vejez, viene la enfermedad, la pérdida de la salud, la pérdida de la vista, la pérdida del cabello y por último la muerte y la desintegración del cuerpo físico. ¿Sí? Esta es la ley de evolución y de evolución que aplica para todos los seres humanos, animales, plantas, minerales, y es algo completamente obvio, todos sabemos que así es como nos expresamos en el mundo físico. Esta ley de evolución y de involución es una ley de la naturaleza, es una ley mecánica que se aplica a todos los seres sin que los seres lo elijan. Nosotros no tenemos ni control ni voluntad sobre la ley de evolución y de involución. Nosotros no podemos revertir la involución. Nosotros no la elegimos. Simplemente cae. Aunque nosotros no lo queremos, cae muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta. Porque nosotros no participamos en la actividad de esta ley. Uno va viviendo su existencia y cuando se mira al espejo, ya cambió, ya creció, ya cambió la forma de la cara, dependiendo de la edad. ¿Sí? Vamos pasando pues, por la etapa de la evolución o por la etapa de la involución. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a regresar a la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que nos dice esta conferencia? Ojo, porque esto es importantísimo y es la clave de la conferencia. Esta enseñanza nos dice que así como los cuerpos físicos están sujetos a la evolución, a la integración, al crecimiento, a llegar a un punto máximo y después a la involución, al decrecimiento, a la descomposición, también esta ley de evolución y de involución actúa sobre las almas de todos los seres, no solamente sobre los cuerpos, sino también sobre nuestra alma. Nuestra alma tiene un principio, tiene un proceso evolutivo que ahorita vamos a explicar. Y posteriormente también tiene un proceso involutivo. Ojo, hay que diferenciar el alma del espíritu, porque son dos cosas diferentes. El espíritu es inmortal, el espíritu es perfecto, el espíritu no evoluciona ni involuciona, pero el alma del espíritu sí que evoluciona y sí que involuciona. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se da esta forma de evolución del alma que nos permite entender un poquito más el trabajo interior. En el inicio, del sagrado sol absoluto, ¿sí? Se desprenden chispas que desean participar en la experiencia de la autorrealización. ¿Sí? Es decir, podemos, como nos dicen los maestros de sabiduría, concebir a través de la mente un poquito a Dios como una suma
de chispitas divinas. Estas chispas en el absoluto son completamente felices, son completamente dichosas. Viven en una paz, en una alegría, en una felicidad completa, porque son Dios mismas. Ahora, estas chispas deciden salir del absoluto para entrar en el mundo de lo relativo, para entrar en el mundo del bien y del mal, para poder desarrollar aquello que se llama la autorrealización o la maestría. Es decir, que las chispas salen del absoluto y vienen a este mundo en busca de sabiduría. Porque las chispas que se encuentran en el absoluto no tienen sabiduría. Solamente tienen felicidad, paz, dicha, pero no tienen sabiduría. Lo que tienen es inocencia. Viven en una inocencia absoluta, llena de gozo y alegría. Entonces, a estas chispas les da por tener sabiduría. Y para eso salen del mundo del absoluto y pasan del mundo de lo relativo. El mundo del bien y del mal, en donde a través de diferentes experiencias entre lo bueno y lo malo, van a poder rescatar la sabiduría del universo, autorrealizarse y regresar al absoluto, paz, felicidad completa, pero ya no van a tener inocencia, ya van a tener sabiduría de toda la creación, sabiduría de todo el universo, porque ya lo experimentaron, ¿sí? Esto es, pues, el concepto básico de los principios del universo y de su porqué. Entonces, cuando la chispa, la mónada, el espíritu sale del absoluto en busca de la autorrealización, pues está sujeta a desarrollar un alma y un ego como parte de la experiencia que le permita rescatar la sabiduría del universo. Esta alma, que es la mente, que conforma la mente, que conforma las emociones, que conforma, pues, el cuerpo vital, ¿sí? Lo hay desarrollando la mónada de una manera gradual, a través del tiempo, de una manera mecánica en un inicio, a través de la ley de evolución. Y después pasará por un proceso de involución, porque la ley es así y la ley se cumple en la rueda del samsara. La rueda del samsara es esta ruedita que tenemos aquí. La rueda del samsara, según el budismo, ¿sí?, es como la rueda del sufrimiento. Son los diferentes niveles de conciencia en donde podemos nacer, existir y experimentar la realidad en el mundo físico. Entonces, las almas bien pueden ser conectadas a un mineral, a un vegetal, a un animal o a un humano, y tener experiencias a través de estos cuerpos, de sus constituciones, de sus ambientes, sus capacidades, ¿sí?, hasta que esta chispa divina, ¿sí?, logre rescatar toda la sabiduría del universo, y entonces ya no tenga por qué volver al mundo físico y puede elevarse a otros planos de conciencia donde hay mucho más felicidad. Esto es lo que nos dice la rueda del samsara, que vamos a estar en el mundo físico
de manera repetitivas, pasando de un cuerpo físico a otro, de una existencia a otra, de una condición a otra, viviendo, estudiando, trabajando, pagando impuestos, etcétera, etcétera, hasta que logremos despertar la conciencia. Mientras no despertemos la conciencia, no nos vamos de este mundo. Aquí vamos a estar naciendo, creciendo, gozando y sufriendo de manera repetitiva una y otra vez hasta que despertemos la conciencia. Esto es lo que nos dice la rueda del samsara. Y en relación a esta ley de evolución e involución, nos dice que el alma que va a desarrollar esta chispa, esta mónada, primero va a pasar por un proceso evolutivo. En la creación o en el mundo físico existen 4 diferentes reinos. Existe el reino mineral, existe el reino vegetal, existe el reino animal y existe el reino humano. ¿Sí? Entonces el primer reino, el más sencillo, el más básico, pues es el reino mineral. Y el reino más completo, más desarrollado de la naturaleza, pues es el reino humano. Entonces cuando la chispa baja al mundo físico, es conectada a un mineral, a un cuerpo de un mineral. ¿Sí? Y vamos a estudiar entonces el reino mineral. En el reino mineral la chispa es conectada y empieza a tener su primer cuerpo físico y empieza a tener su primer contacto, su primera experiencia con el reino mineral. En este momento no existen defectos psicológicos. En este momento no existe el ego. Solamente existe la mónada que es conectada a un elemental, a un mineral, a un cuarzo, a una piedra, a una sustancia. Y desarrolla el primer cerebro, que es el cerebro emocional. Es decir, lo que hace esta mónada conectada a un mineral es sentir. No siente como sienten los humanos, porque obviamente estos minerales tienen una constitución muy básica, no tienen pues un sistema nervioso, ¿no? Como tal. Entonces, pero la mónada algo llega a experimentar, algo llega a sentir. Y estas sensaciones que va teniendo la mónada va desarrollando el alma. Se va creando esta alma que pasará reino por reino de manera mecánica a través de su evolución. Entonces, la chispa, la mónada, va a estar conectada a múltiples minerales por miles de años hasta que se desarrolle el alma y se desarrolle también el ego dentro de esta alma. El ego es ignorancia correspondiente a este reino. ¿Sí? No podemos explicar a fondo cómo se da esta creación del alma y del ego, ya que al suceder en el mundo mineral es muy básico, es muy minucioso y no podemos saberlo con precisión. Cuando desarrolla el alma afín a este reino, Anubis entonces conecta ya la chispa, la mónada, al siguiente reino, al reino vegetal. Entonces la mónada pues, es conectada a una planta y adquiere el cuerpo de algún vegetal, en donde a través de las experiencias va a seguir desarrollando su alma y su ego. Y empieza el desarrollo y sigue el desarrollo del cerebro emocional, porque las plantas sienten, y empieza a desarrollar un principio
del cerebro motor instintivo sexual. Entonces las plantas, por ejemplo, ya se pueden mover porque ya tienen el cerebro motor instintivo sexual. No como los minerales que no se mueven. Las plantas sí se mueven. Se mueven muy poquito porque es un principio de este cerebro. Todavía se está empezando a desarrollar el alma, pero ya se mueve. Ya va desarrollando el instinto que es parte del alma. Entonces ya la planta tiene que luchar por subsistir y tiene que buscar el agua a través de sus raíces y tiene que buscar el sol o el calor a través de sus ramas. Tiene que ella defenderse de bacterias, de parásitos. Empieza a desarrollar también el cerebro sexual, ¿sí? Y empieza a tener una sexualidad indirecta, es decir, que pues las plantas se reproducen, ¿no? De una manera indirecta a través de las aves, a través de las abejas, de los colibríes, etcétera, que son los que llevan el polen de plantas. O sea, hay plantas que son macho y hay plantas que son hembras. Entonces ya encontramos la sexualidad en el reino de las plantas. Entonces aquí la mónada experimenta la creación a través de una planta y va desarrollando el alma y va desarrollando el ego afín a este reino, y va a pasar por muchos cuerpos de muchas plantas por cientos o por miles de años hasta que la mónada entonces, al desarrollar el alma y el ego afín a este reino vegetal, es conectado a un cuerpo más complejo del siguiente reino. Esto se da de manera mecánica, sin que la chispa lo elija, ¿no? Y entonces la mónada es conectada con su alma al reino mineral. Y sigue el desarrollo del cerebro emocional. Y vemos que los animales pueden expresar emociones más que las plantas y que los minerales, porque ya hubo un desarrollo del cerebro emocional. Hay un desarrollo del cerebro instintivo, motor y sexual. Entonces se relaciona al cerebro instintivo, o sea, el instinto en los animales es mucho más complejo y está mucho más desarrollado que en las plantas. ¿Sí? Ellos ya tienen que cazar, ya tienen que evitar ser cazados, ¿sí? Ya tienen que desarrollar cierta astucia, cosa que las plantas no tienen. Ya son más libres, ya se desenvuelven, ya caminan, ya se sientan, ya se paran, ya vuelan, ya nadan. O sea, el cerebro motor está más desarrollado, o sea, ya se pueden mover libremente. No como el árbol que apenas se mueve un poquito. Aquí ya se mueve constantemente la mónada dentro del cuerpo de un animal y experimenta de una manera más independiente la creación. Ya se desarrollan órganos sexuales masculinos y femeninos y empieza la procreación a través del acto sexual. El acto sexual que llamamos la fornicación, porque solamente está hecho para el placer. ¿Sí? Ya sabemos que existe un acto sexual trascendente, superior, que no es fornicación. ¿Sí? Pero lo vamos a explicar más adelante. Entonces en este reino se desarrolla mucho el ego. ¿Sí? Aquí ya podemos estudiar como que una manera más precisa el ego, debido a que la condición del animal, por sus leyes, las leyes de la selva, pues son muy fáciles de percibir. Entonces aquí se desarrolla el temor, aquí se desarrolla la ira, aquí se desarrolla la astucia, aquí se desarrolla la lujuria, ¿sí? A niveles bastante comprensibles, porque las leyes de la selva son muy agresivas y el animal tiene que aprender a sobrevivir, a cazar, a evitar ser cazadas,
a luchar contra otros machos, por el derecho de procrear, ¿sí? A conquistar a la hembra, etcétera, ¿sí? Y bueno, por todos estos dramas que vive un animal, es que se desarrolla el ego de una manera significativa a través del instinto. Y cuando se desarrolla el alma y el ego correspondiente al reino animal, entonces esta alma, esta mónada, es conectada al reino humano. Entonces, el instinto del reino humano, por supuesto que es animal, proviene del reino animal. Los seres humanos fuimos animales, plantas, minerales, alguna vez. Y traemos en el instinto todo el conocimiento de todo ese trayecto. Entonces, el instinto del ser humano es animal. Cuando el ser humano se deja llevar por sus instintos, pues termina comportándose como un animal, porque el instinto es animal, claro. Entonces, en el reino humano se desarrolla el tercer cerebro, que es el cerebro intelectual, lo cual faculta al ser humano para pensar, para razonar, para cuestionar, reflexionar, investigar, estudiar y entender la creación. Entonces, llegamos a la cúspide de la evolución, ya no hay más. Después del reino humano, ya no hay otro cuerpo que ocupar. Llegamos a la cúspide de la evolución en el mundo físico. Los primeros cuerpos físicos humanos que adquiere la mónada las va a adquirir en ciertas tribus, ¿sí? Bien indígenas, bien alejados de las civilizaciones, ¿sí? Donde todavía no está muy bien desarrollado el centro intelectual, todavía viven con el centro instintivo, ¿sí? Y prácticamente viven más o menos como animales, pero conforme viene la experiencia y el aprendizaje, esta alma y esta chispa va encarnando cada vez en cuerpos de seres humanos que se acercan más a la ciudad, al desarrollo del intelecto, de razonamiento, que puede estudiar y entender la creación. Entonces, este conocimiento nos dice que la mónada va a tener derecho a 108 existencias en cuerpo humano. 54 que van a ser en un periodo de evolución y 54 que van a venir posteriormente en un periodo de involución. Sí, este número 108 pues es muy esotérico. Sí. Según el budismo son 108 las limitaciones que no nos permiten ver la realidad tal cual es. 108 también son las perlas del collar del Buda. 108 son las vueltas que dan los hindús alrededor de la vaca sagrada. Se dice que hay 108 templos sagrados en la India, que Shiva tuvo 108 discípulos. ¿Sí? Son 108 saludos al sol que se hacen en el equinoccio de primavera, según el yoga. 108 campanadas que dan los japoneses para recibir el año nuevo. Entonces 108 es un número muy cabalístico, muy significativo. Entonces la Gnosis nos dice que son 108 existencias por cada alma que desarrolla la mónada.
54 que van a estar en un proceso de evolución. Y una vez llegado a la existencia número 54, entonces ya se ha llegado al punto máximo, a las cúspides de la evolución mecánica y biológica del alma. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de la evolución? Pues que viene la involución. Según la ley, después de la evolución viene la involución. Y a partir de la existencia 55 existe un proceso de involución en el ser humano que proviene desde su interior, porque es la evolución del alma. No estamos hablando de la evolución del cuerpo físico, sino estamos hablando de la evolución del alma. El alma empieza a involucionar. ¿Y cómo se da la involución del alma? Esta involución se da a través del desarrollo del ego. ¿Sí? El ser humano, o sea, chequen, el ser humano que tiene toda la capacidad intelectiva, que tiene más contacto con la conciencia, que puede comprender, que puede perdonar, que puede armonizar diferencias, que puede amar, que puede servir, que puede ayudar, que puede comprender, etc., va desarrollando cada vez más ego, más ego, más ego, existencia tras existencia. Y este ego llega a ser tan grande dentro del alma humana, que entonces el ser humano se empieza a comportar como un animal, tan degenerado, tan lleno de maldad, tan lleno de vicios, tan lleno de una mente llena de odio, de violencia, de rencores, de lujuria, de bajas pasiones, ¿sí? Tan llena de malicia el alma. Entonces, curiosamente, sus conductas de este humano empiezan a ser similares a las de un animal. Entonces el ser humano empieza a convertirse en un animal, porque está en un proceso de involución. Desarrollamos vicios, ira, codicia, maña, toda clase de egoísmos que nos llevan a tener una deuda kármica. Y esta deuda kármica pues se va a presentar en la condición existencial futura, siguiente. Y cada vez vamos de peor en peor, y en cada existencia nos degeneramos más. En cada existencia aumenta nuestro alcoholismo, aumenta nuestra degeneración sexual, aumenta nuestra violencia. Si antes pues nos peleábamos o nos matábamos con espadas, como vemos en las películas, con tiraúles, o con palos, con lanzas, pues hoy en día nos matamos con bombas, con metralletas, con virus creados en laboratorio como los de ahora. Nos mantienen encerrados. El degeneramiento sexual no se diga más. Ya hasta están en las escuelas, se enseña el degeneramiento sexual como algo normal, porque el ser humano está en un proceso de involución. Y todas las culturas y tradiciones esotéricas hablan de la evolución. La Biblia, en el Apocalipsis, o las mismas enseñanzas del Maestro Jesús, hablan de la evolución. De hombres que teniendo ojos no ven, de hombres que teniendo oídos no oyen. ¿Y qué clase de hombre es ese? Pues un degenerado. Y así estamos. Y aquí vamos a romper pues este concepto positivista del desarrollo espiritual, los que les comentaba en un principio. Hay muchos conocimientos espirituales
que enseñan el despertar de la conciencia a través del proceso de la evolución, pero no hablan del proceso de la involución. O sea, hay unos conceptos espirituales positivistas en diferentes escuelas esotéricas que nos dicen de una manera generalizada de que el alma, a través del tiempo y de existencia tras existencia, cada vez va evolucionando, va despertando, se va uniendo a su Dios hasta llegar a Él. Y no hablan de la involución. Según estas teorías, el alma no involuciona. Según estas teorías, el alma solamente evoluciona. Existencia tras existencia, el alma cada vez es mejor, mejor y mejor, hasta convertirse de mineral, pasa a planta, de planta pasa a animal, de animal pasa a ser humano, de ser humano pasa a ángel, de ángel pasa a arcángel, y así se va esta jerarquía hasta ser Dios de nuevo completamente. Si esta es la escalera evolutiva de algunas teorías esotéricas positivistas que nosotros no compartimos, que no hablan de la involución, que es una realidad. Este conocimiento nos dice que la evolución del alma en el género humano no se da de manera mecánica y no se da siempre por igual en todos los seres humanos. Este conocimiento nos dice que el alma dentro del ser humano puede evolucionar o puede involucionar. Existen estos dos caminos. Los que involucionan van a los mundos infiernos, explicados por las diferentes culturas. Ya vamos a hablar un tema de los mundos infiernos. Los que evolucionan, pues claro que se convierten en ángeles, en arcángeles, virtudes, potestades, serafines, como creadores, por supuesto. Pero esta evolución no es segura. Esta evolución no es garantizada para el alma, sino que el alma se la tiene que ganar. Entonces, el ser humano, después de su existencia 54, se empieza a degenerar. Por lo tanto, empieza a sufrir, empieza a culpar, se empieza a quejar, empieza a maldecir, ya no cree en Dios, le parece que Dios son puras tonterías, la religión le aborrece, vive de vicios, vive haciendo daño a los demás, no respeta su naturaleza, y esto le trae conflictos de todo tipo. Conflictos de salud, conflictos en sus relaciones, conflictos en su economía, conflictos consigo mismo, nunca está feliz, nunca está contento, siempre quiere más, neurótico, ansioso. Se empieza a degenerar el ser humano. Porque después de la evolución viene la involución. Y esto es su ley. Por eso todos estamos con ego. Por eso no somos felices. Por eso estamos en estos estudios. Porque cuando empezamos a sufrir, es cuando nuestra conciencia despierta y se pregunta, ¿qué hacemos en este mundo? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Cómo puedo dejar de sufrir? Y si esta conciencia despierta y agita el alma, si esta alma se empieza a interesar en estas cosas, entonces se abre un campo importantísimo para el ser humano.
que es el campo de la revolución. ¿Qué es la revolución? La revolución es un acto consciente que se da en el ser humano que contrarresta las influencias involutivas de la naturaleza que nos quieren degenerar. Ya vamos a estudiar la ley de entropía, que es la ley que nos degenera. La revolución es ponerle un freno, es ponerle un alto a la naturaleza con su ley mecánica de involución. Y es hacer un trabajo consciente, voluntario y personal sobre nosotros mismos, donde vamos a ir a través de ciertos conceptos, meditaciones y técnicas, ir eliminando el ego, que es lo que nos hace involucionar. Cuando empezamos a involucionar y empezamos a sufrir, nos damos cuenta que es el ego aquello que nos hace sufrir. Empezamos a hacer un trabajo a través de una disciplina voluntario con el ego para ir eliminando el ego y despertando la conciencia. Eliminamos nuestros vicios, eliminamos rencores, eliminamos odios. Entonces vamos eliminando conflictos y sufrimientos. La revolución, entiéndalo muy bien, se da de una manera individual, independiente y a través de una disciplina esotérica. ¿Y se puede dar en el ser humano o no se puede dar? Las personas que entran en el camino de la revolución son las personas que entran en el camino de despertar la conciencia. Los que no tienen deseos, intereses de despertar su conciencia, al final se les va a tragar la ley de involución. Al final, con el tiempo, van a ser peores personas, no mejores. Es mentira que con el tiempo vamos a ser mejores personas. Miren cuánto tiempo ya pasó y seguimos igual de malvados, solo que con una tecnología más eficiente, pero igual de malvados. No somos mejores personas a través del tiempo. ¿Sigue la esclavitud? Uno cree que no, la esclavitud fue de los años, no sé, de los años 50, por ahí. Ya no hay esclavitud, sigue la esclavitud. Sigue la trata de personas de diferentes formas, que la cultura disfraza como normal o necesaria y ya no nos da, ya no nos damos cuenta. Existe gente, personas, por ejemplo, que trabajan 12 horas de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y con lo que ganan, apenas les alcanza para comer y para pagar un departamento, una casita. Si uno reflexiona, pues prácticamente son esclavos del sistema. Existe la esclavitud todavía, solo que es una esclavitud más sofisticada. Pero seguimos igual de degenerados. No vamos a ser mejores con el tiempo. No vamos a despertar. La humanidad está entrando en unos tiempos porque los planetas se están alineando y vienen nuevos tiempos en donde toda esta civilización va a despertar y nos vamos a dar la mano y vamos a reconocer a Dios. No va a suceder. Porque después de la evolución viene la involución. Entiendan que el despertar de la conciencia es individual y solamente sucede en aquel que hace un trabajo sobre sí. Quien no hace el trabajo no evoluciona, no progresa y no despierta.
Ciertamente los planetas influyen en la psicología humana, no negamos la astrología, pero esa influencia no es de un despertar colectivo. Hay influencias planetarias que son negativas y que llevan también al ser humano a involucionar. Sí nos afecta el movimiento planetario, pero no nos va a despertar la conciencia porque los planetas se alinearon de alguna manera en particular. Puede favorecer en algunas ocasiones, para algunos casos, y en otros casos desfavorece. Pero en lo general no nos vamos a autorrealizar por el momento, por movimientos planetarios. Ni nos vamos a autorrealizar a través del tiempo. Y andan ahí muchos conocimientos esotéricos positivistas que andan diciendo que el ser humano está entrando en unos tiempos en donde ya todos vamos a despertar conciencia. Pues por supuesto que no. Pseudoesoterismo. Y además negligencia. ¿Cómo vamos a despertar conciencia si a través del tiempo las cosas cambian solas? ¿Cómo un niño que va a la escuela se va a volver sabio si sus papás le hacen la tarea? Si el niño no quiere hacer la tarea y al final del curso el maestro lo pasa, y así va de a la primaria, secundaria, prepa, universidad, nunca quiso estudiar, pero siempre los maestros lo pasaron. ¿Ustedes creen que esa persona va a tener sabiduría? Por supuesto que no. Solamente perdió su tiempo. Nosotros no vamos a despertar conciencia a través del tiempo. Vamos a despertar conciencia a través de la disciplina esotérica. Nosotros, para despertar la conciencia, para llevar a cabo la revolución, enseñamos los 3 factores. Hay un tema donde vamos a hablar de los 3 factores: la muerte psicológica, eliminación del ego; el nacimiento sexual, la creación de los cuerpos solares de nuestro ser; y sacrificio por la humanidad, el desarrollo del amor. Estas son las técnicas y las vamos a estudiar más adelante. Es una opción para las personas que se quieren revolucionar, porque ya están cansadas de sufrir y porque están dispuestos a entender la creación. Es una opción. Los que no quieran la revolución, entonces les llega la involución. Se degeneran cada vez más. Y desarrollan tanto el ego que empiezan a tener comportamientos animales. Se pelean como animales. Tienen relaciones sexuales como animales, comen como animales, viven como animales. Hay personas así, porque ya están muy degeneradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta alma que ya se degeneró tanto? La existencia número 108 es desconectada del cuerpo físico humano y pasa al reino animaloide. Si son 4 reinos, pero están divididos en el proceso evolutivo y en el proceso involutivo. En el proceso evolutivo se le llama reino mineral, vegetal, animal y humano. En el reino involutivo se le llama humanoide, animaloide, vegetaloide o mineraloide y mineraloide. Entonces el alma, a la altura de la existencia 54, deja de ser un humano y empieza a ser un humanoide, un animal racional. Ya tiene el ego demasiado despierto, ¿sí? Y empieza pues a degenerarse y a llamar a todo su degeneramiento como algo normal, como algo justo, como algo bueno, como algo necesario. Como la prostitución, el consumo de drogas o la venta de drogas, la trata de personas, robar, asesinatos. Y todas estas personas dicen, no, es que esto es necesario. No había otra opción, no tenía de otra. Entonces, a la altura de existencia 108 somos conectados al reino animal.
Y regresamos al reino animal. Nada de ángeles. Nada de arcángeles. Nos vamos al reino animal de regreso. Al reino animaloide. ¿Cuáles son los animales en estado de involución? El cerdo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nunca ve hacia el sol, que significa la luz, a Dios. Porque siempre vive embarrado de su excremento. Ese tipo de comportamiento es pues degenerativo, ¿no? Las cucarachas, que siempre viven también en el excremento, en la suciedad, las moscas, las ratas, que viven de la basura, son animales evolutivos. ¿Cuáles son los animales evolutivos? El águila, por ejemplo, porque puede volar altísimo, porque tiene una visión espectacular. El león, porque es el rey de la selva. El delfín, porque tiene una alegría impresionante. El gato, el perro, porque tienen comportamientos similares a un humano normal, no a un humano degenerado. Son animales en un estado de evolución. Entonces, pasamos del reino humanoide al reino animaloide. Y entonces, a través de estas experiencias, que ya es parte de los mundos infiernos, supervisada por Tifón. Entonces, Tifón es una deidad griega. Entonces, al pasar al reino animaloide, ¿qué es lo que pasa con el alma? Que el alma empieza a morir progresivamente. Al igual que el ego que está dentro del alma. Porque como ya no está en el reino humano, ya no tiene tantas cosas que la degeneren. Porque el reino animal es más sencillo que el reino humano. Y va a pasar por el reino animaloide, diferentes cuerpos por cientos de años, miles de años. Y cuando elimine el ego correspondiente al reino animaloide, entonces pasa al reino vegetaloide. Y cuando pasa al reino vegetaloide, cuando desintegre todo el alma, todo el ego, del reino vegetaloide pasa al reino mineraloide. Y aquí va a eliminar pues todo el alma y todo el ego de este reino. Y al final, la mónada, la chispa divina, el espíritu, sale de la rueda del samsara, limpia, pura, divina, perfecta, tal y como es su naturaleza, pero sin sabiduría. No aprendió. Habrá aprendido algo, claro, de la experiencia se aprende algo, ¿no? Pero muy poquito. Normalmente la conciencia entra con el 3%. Y va a salir, si se degenera, con el 4, con el 5, con el 6, nada más, así poquito. Entonces, ¿qué va a hacer la mónada? Va a volver a entrar a la rueda del samsara. Y va a empezar a desarrollar una nueva alma, que va a pasar por el reino mineral, después por el vegetal, después por el animal y después por el humano. Y a ver si ahorita con el 4, con el 5% que ya tendrá, decide revolucionarse. Si no, vuelve a involucionar. Vuelve a salir limpia y pura. Vuelve a ingresar y vuelve todo el mismo proceso explicado. La conciencia, la mónada, tiene derecho a 3000 almas. Y son 108 existencias humanas por cada alma. Entonces son 3. El reino humanoide
No sé cuántas existencias tengamos, así podemos tener 54, 55, 60, 70, 80. Las emociones, las facultades para entender y para despertar la conciencia. Tenemos un tiempo. Si nos disciplinamos, eliminamos el ego, desarrollamos el amor a través de una disciplina esotérica que nosotros enseñamos con los 3 factores, entonces sí vamos a pasar de reino humano a seres angélicos. Solo nosotros, solo quienes trabajemos. Quienes no trabajen, pues no. Si no lo decidimos hacer porque es muy cansado, porque es muy difícil, porque no me gustó, la involución nos va a arrastrar y nos va a llevar al reino animal. El mono proviene del reino animal. Se equivocó Darwin. El ser humano no viene del mono, al revés. El mono viene del ser humano. El mono es el ser humano degenerado. Ustedes ven el comportamiento del mono. Tiene unos comportamientos sexuales bien degenerados. Los monos, por ejemplo, les encanta la masturbación. Sí, ya andan fornicando unos con otros. La homosexualidad se da muchísimo con los monos. Entonces, el mono es un animal degenerado. Hay una historia de Platón, si no me equivoco, ¿sí?, que andaba caminando con un discípulo y que pasó un perro callejero por ahí. Y el discípulo se le ocurrió patear al perro. Y el perro, al ser golpeado, pues se quejó, aulló. Y entonces Platón le dijo a su discípulo: no vuelvas a golpear a ese perro, porque en su aullido he reconocido a un viejo amigo. Ahí habla Platón de cómo el ser humano involuciona en un animal. También el hinduismo habla de esto. Maestro Samael comentaba que alguna vez estaba en un zoológico con sus discípulos. Bueno, no el maestro lo contó, sino sus discípulos. Los discípulos andaban con el maestro Samael y entraron allá a un zoológico en la Ciudad de México. Y cuando llegaron al aula de los simios, hubo un simio que tuvo un comportamiento muy particular. Se paró enfrente del maestro Samael, bajando la cabeza como que medio humillado. Se inclinó y le hizo algún tipo de saludo o reverencia al maestro Samael. Y los discípulos, al ver esto, pues le preguntan: ¿qué fue eso? Y el maestro Samael comenta: este mono, su existencia pasada fue humano y fue amigo mío, y ahorita me acaba de reconocer y por eso me saluda. Le enseñé la gnosis, pero no quiso, y aquí están las consecuencias. Por eso se siente humillado. Entonces, la vida es así. Después de la evolución viene la involución, tanto para el cuerpo físico como para el alma humana. ¿Qué dudas quedan? Buenas noches, tengo una pregunta: ¿cómo mejorar la concentración? Bueno, ya veremos. Hay un tema que se llama concentración y relajación, y pues ahí vamos a ver este tema. Así que les invitamos a estar pendientes. Si no hay otra pregunta más, damos por finalizado. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana, martes 7:30. Hay meditación en el grupo Meditación y Autoconocimiento. Súmense.
No se olviden de compartir estos temas en sus redes sociales y de calificar la página, dar 5 estrellitas para que podamos llegar a más personas. Les mando un fuerte abrazo, espero que las conferencias les haya gustado, que les motive. No pretendemos meter miedo para nada, no, aquí no somos metemiedos, solamente queremos hablar de una manera clara, poner las cosas sobre la mesa para que nos disciplinemos un poquito más en el despertar de la conciencia y nuestro despertar pueda ser verdadero, ¿no? Entonces, nos enseñamos esos temas con mucho respeto, con mucho agrado, y que les haya servido, que les haya gustado. Nos vemos pues en el próximo conferencia. Les mando paz fraternal.